Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecen? O sea, me tocó la parte más difícil porque es romper el frío que hay ahorita, ¿cierto? Por favor. Siempre digo en la iglesia que por favor mire la hermosura de hermano que tiene al lado, la belleza. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Ya? Si lo ve feíto, mírelo con la gracia de Dios. No lo vaya a traumatizar, por favor. Así que, qué bueno. Gracias a Dios por este tiempo. Un gran privilegio, una gran oportunidad y de verdad que qué bueno, es una bendición. Era necesario hacer esto. ¿Usted lo cree? Amén. Qué rico, ¿no? Qué bendición poder estar. Y este tiempo en que lo hicimos, o el que el Señor lo indicó, tiene elementos muy interesantes para el día de hoy. ¿Listos? ¿Vino preparado? ¿Qué trajo? Siempre decimos, yo siempre pregunto, ¿qué trajo? Corazón dispuesto. Esto es necesario, corazón dispuesto, ¿no? También si trajo la Biblia, obviamente hay que traer la Biblia. ¿Sí? ¿Trajeron? ¿Quién no trajo Biblia? Bueno, todos, ¿no? Porque vamos a estudiar la Biblia. Bueno, mis amados hermanos, la conferencia o las predicaciones, las enseñanzas que vamos a hacer, ¿tienen que ver con qué? Ahí ustedes vieron la imagen, vieron la publicidad, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es el título? Como una sola iglesia, ¿cierto? Como una sola iglesia con signo de interrogación. ¿Por qué como una sola iglesia con signo de interrogación? Es el desarrollo que vamos a hacer de los tres temas. Vamos a hacer 3 tiempos. Vamos a estar, ¿qué tipo? No sé, con el pastor Marco, 10, 11 de la noche más o menos. A mí me toca la parte más difícil porque me toca correr, claro. Así que nuestro pasaje el día de hoy vamos a estar hablando de Nehemías, ¿cierto? Nehemías, el tema que hemos escogido para este evento, para el día de hoy. Y Nehemías, vamos a estar hablando de Nehemías capítulo 8, capítulo 8. ¿Ya están ahí? Nehemías capítulo 8. Realmente, si usted se da cuenta, ese capítulo no inicia ahí. Acordemos que los títulos, las divisiones, versículos no son inspirados, sino tendríamos que irnos al versículo anterior, es decir, al capítulo 7 y el versículo, ahí está, el último versículo de esa parte, la segunda parte de ese versículo, cuando dice, venido el mes séptimo. ¿Listo? Ahí, el último versículo, la última parte de ese versículo, capítulo 7. ¿Listos? ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Ok. ¿Y por qué la pregunta? Porque pues obviamente estamos ante situaciones en donde vemos todos esos ataques, cómo el mundo se está uniendo, ¿cierto? Cómo el mundo se está uniendo con todas esas cosas, estas ideologías, todos estos programas que están afectando la educación, están afectando los jardines infantiles, están afectando las universidades, están afectando, bueno, una cantidad de cosas que estamos viviendo, ¿cierto? Una cantidad de cosas, pero finalmente la Biblia ya nos había dicho que esto iba a pasar, ¿cierto? Va a pasar. Creo que las sillas vacías creo que es debido al rapto del 27 y 28 que hubo. ¿Sí vieron las noticias? Bueno. Tranquilos porque el 2 hay otra oportunidad, 2 de octubre. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? El 2 de octubre, y si usted se quedó el 2 de octubre, no sabemos, ¿cierto? Uno se asustaron, uy. Así que ante toda esta confusión que ha habido, y no solamente los ataques externos, ¿cierto?, al evangelio, no solamente los ataques, lo que se está presentando, incluso la iglesia, cómo se está afectando, ¿no?, por esos ataques, y necesitamos estar, ¿qué? Como dice la palabra que vamos a leer ahorita, como un solo hombre, como un solo hombre. Por eso el título es como una sola iglesia. En verdad nosotros estamos trabajando como una sola iglesia o sectores de iglesias o grupos, ¿cierto?, de cristianos, unos jalando por un lado, otros jalando por otro lado. En algunas otras enseñanzas yo hacía la anotación que la iglesia le gusta pelear por todo, ¿no? Le gusta pelear por todo. Por política, por deporte, por equipo, por todo está peleando los cristianos, ¿no? Entonces
Cuando hay votaciones, los de izquierda, los de derecha, los azules, los verdes, y ahí no se sabe de quién es vecino, ¿cierto? Cuando vienen los deportes, también. Y la iglesia, si no está preparada, va a afectar de una manera negativa, y por eso necesitamos de verdad reflexionar si estamos nosotros efectivamente trabajando y siendo una sola iglesia. Acá vemos, estamos participando 5 congregaciones y eso es lo que venimos a ver. ¿Cuál es el objetivo que hace posible que podamos nosotros estar trabajando como una sola iglesia? Yo los invito, el primer tiempo va a estar del versículo 1 al versículo 8. Y quiero invitarlos a que se pongan en pie. Voy a dar lectura a este pasaje, pero coloquémonos en pie. Dice la palabra, y voy a leer desde el versículo anterior que les decía, del capítulo anterior, desde venido el mes séptimo. ¿Listo? Desde ahí voy a hacer la lectura. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo ¿qué? Delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían ¿qué? Entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Y los oídos de quién? Todo el pueblo estaban atentos ¿a quién? Al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba ¿qué? Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían de modo que Padre, Dios eterno, a ti toda la gloria, Señor, toda la adoración, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu bondad, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Poder acceder a ese conocimiento, Señor, a esa instrucción que viene de ti, Señor. Poder conocer esta riqueza que tú tienes para el día de hoy. Padre, este alimento en el cual hoy nos deleitamos. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar, Padre Santo, por darnos los medios, los recursos, las fuerzas, el denuedo necesario para estar aquí, Señor, escuchar tu palabra y adorarte a ti, Señor. Padre, nuestro corazón se dispone a que tú obres en cada vida. Nuestros oídos atentos a tu palabra, a tus instrucciones. Y como un solo hombre, a una sola voz, Señor, recibe la gloria y la adoración que te corresponde. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, puede tomar asiento. Varias cosas. Parte de este contexto, explicarlo. Varias enseñanzas. De pronto hemos pasado varias veces por Nehemías.
Algunos lo habrán estudiado, después lo han vuelto a estudiar, y cada vez que nos acercamos al texto, algo nuevo llega, algo nuevo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es palabra viva y eficaz. Así que no es una palabra, no es una letra muerta, es una letra que es viva y eficaz, como la misma palabra da fe del poder. Porque aquí tenemos varios elementos. El pueblo, acordémonos que en el cautiverio, en la cautividad, ya está regresando, ¿cierto? Están regresando a la tierra prometida, están regresando nuevamente. Han tenido que reconstruir una ciudad, han tenido que reconstruir un templo, han tenido que reconstruir el centro de culto, el centro de culto del pueblo y obviamente las convicciones en las promesas de Dios. Es decir, que había una tragedia total en el pueblo y están ahora volviendo a reconstruir, volviendo a tener la identidad. Así que ya habían venido algunos, Zorobabel, algunos que han leído la historia, vinieron también con Esdras y ahora estamos hablando de Nehemías. Y Nehemías, recordemos que tenía la misión de ¿qué? De reconstruir los muros o el muro, ¿cierto? Y las puertas. No solamente era, ¿cierto?, reconstruir los muros, sino volver a levantar las puertas, porque un muro construido, bien fortalecido, pero sin puertas no sirve de nada. Y una de las puertas en la cual está acá, ahí dice el pasaje, que era la puerta de ¿qué? Versículo 1. Entonces, el mes séptimo, ¿listo? Mes séptimo, ya vamos a ese mes séptimo porque va a ser muy interesante el mes séptimo. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y recordemos varias puertas, pero escogen esta. Ahora, atención, porque hubieran podido ir al templo y hubieran podido hacer toda esta lectura, pero finalmente acá hay algo especial. Como en esta mañana vamos a tener varias cosas que nos dan distancia a este evento y varias barreras que nos distancian de lo que sucedió acá, y hablamos siempre de las barreras idiomáticas, barreras culturales, de tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de este evento al día de hoy? ¿Cierto? Culturales, varias barreras que posiblemente podrían hacer mucho ruido para entender lo que está pasando acá. Pero también hay varias líneas de conexión, y una de las líneas de conexión es que están la misma palabra que tenemos hoy, o por lo menos el sentido y la instrucción que tenemos hoy es lo mismo que tuvieron ellos en ese momento para poder aprender de parte de Dios lo que tenía que enseñarle al pueblo. Así que muy interesante. Acá, varias líneas de conexión. Aquí estamos, ¿cierto? Una gran comunidad, y la gran comunidad que estamos acá, ¿qué queremos escuchar? Mis experiencias, algo que los haga reír, algo que los distraiga. No. Estamos nosotros pidiendo que aquí en este lugar se enseñe la palabra. La palabra. O sea que ya tenemos algo en común, porque nosotros mismos exigimos, deseamos y queremos que sea la palabra, y solamente la palabra la que sea abierta al día de hoy y podamos escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos. Así que hay algo en común, ¿no? Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Acá hay unidad, ¿cierto? ¿Alguien que no se siente unidad, por favor? No, yo no me siento acá, no, ¿cierto? Todos tenemos en común la unidad. ¿Y cuál será esa unidad que tenemos en común el día de hoy? Y la Biblia lo explica. La unidad del Espíritu, ¿cierto? Solícitos, más adelante vamos a tocar ese pasaje. Solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu en el vínculo, la paz. ¿Listos? Vamos ahí. Bueno. Así que hay varios elementos que nos unen. También tenemos que en ese momento están en una plaza, no están en el templo, y por lo tanto hay hombres, mujeres, niños, todos los que podían entender la palabra, ¿no? Tenemos algo en común. La puerta de las aguas la relacionamos, ¿cierto?, como el simbolismo de la palabra, de lo que limpia, ¿cierto? Y no era gratuito, y acordémonos que en ese momento no eran Biblias así, de papel, no eran Biblias de celulares, no habían, ¿cierto? Sino eran rollos, ¿cierto? Eran rollos, o sea, no era algo en donde podían hacer, sino querían, y yo no me explico, vamos a la cita tal, entonces tenían que volverse y volver a enrollar, desenrollar, yo no sé cómo sería ese complique, ¿cierto? De poder leer en los rollos
y dar la lectura, y si se querían devolver o hacer algo, no era tan fácil, ¿cierto? Había un esfuerzo. Hoy en día tenemos incluso el clic de distancia de la Biblia y es fácil. Un escriba, ¿está quién? Como escriba. ¿A quién llaman? ¿Por qué no llaman a Nehemías? ¿Cierto? Hubieran podido llamar a Nehemías. Nehemías es el que ha reconstruido el muro, Nehemías es el que ha liderado, Nehemías, pero quien realmente conoce y domina, ¿quién? La escritura, Esdras. Así que llaman a alguien experto en la escritura, alguien que ha estudiado, alguien que ha adquirido la escritura, alguien que ha preparado su corazón, y es algo que cuando nosotros estamos enseñando, primero necesitamos nosotros recibir de parte de Dios lo que vamos a compartir. Necesitamos experimentarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos profundizar, necesitamos tiempo para poder ¿qué? Compartir lo que el Señor está ¿qué? Enseñando acá. Así que Esdras, no es Nehemías, Esdras es el que el pueblo va a ver como ese referente de ¿qué? De poder estudiar la palabra. ¿Qué más elementos? Básicamente y rápidamente, la ley de Moisés, o sea que estamos hablando específicamente, o claro, prácticamente podríamos estar que la ley estaría representada en Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿cierto? Más rollos, pero van a leer Antiguo Testamento, ¿cierto? Los rollos de la ley de Moisés. Y el primer día del mes séptimo, porque ese primer día del mes séptimo es el año nuevo civil ahí. ¿Listos? ¿Sabe cuándo se le celebra ese primer día al día de hoy? Ese primer día año civil al día de hoy, 2024. ¿No? ¿Quién sabe? En el 2024 año civil, no año civil. Para los judíos, ¿no? ¿No hay un judío acá? ¿No? ¿Cómo así? ¿Ni uno? Ah. Oiga, nos falta más evangelio, ¿no? 2 de octubre comienza. O sea que estamos dentro de poquito, ¿no? Dentro de poquito. Habíamos programado esta reunión para el 2 de octubre, pero día laboral, como para darle mucho más contexto, ¿no? Para mucho más significado. Pero bueno, tocó adelantarlo un poquitico y lo dejamos para hoy. Así que es muy significativo que el primer día, que el año nuevo civil venga y se establezca y se pueda leer y se exija leer la palabra. Ahora, ¿cuáles cosas nos alejan? Así como hay varias cosas que nos acercan, hay varias cosas que nos alejan al día de hoy. Uno, que la misma facilidad, la misma cantidad de información, la misma acceso, lo tenemos la Biblia hoy en día, cuántas versiones no tenemos, cuántos idiomas no ha sido traducida, tenemos la Biblia para el joven, tenemos la Biblia para el jovencito, tenemos la Biblia para el niño, tenemos la Biblia para la dama, tenemos para el caballero, para el gato, o sea, versiones de Biblia hay por montones. Es decir, ahora, si usted quiere la portada con su foto, se la tenemos. O sea, que parece que la Biblia, por un lado, uno podría decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. La tenemos en el celular, tenemos la Biblia de estudio, la Biblia de estudio azul, la Biblia de estudio roja, la Biblia amarilla. Es decir, póngale todos los colores. Es más, también está la Biblia multicolor. Pero parece que esto fuera una desventaja. Parece que teniendo tanto recurso, ya la Biblia parece que no estuviera y la palabra de Dios parece que ya no estuviera en un lugar alto. Y en un lugar alto, aquí como este lugar, es que estamos varias líneas de conexión, ¿no? Está en un lugar alto, no para darle importancia al que está acá. Oh, mira, qué grande soy. No, es para que las personas pudieran ver de dónde está leyendo el expositor lo que está leyendo, de dónde lo está sacando. Y ustedes imagínense todos atentos en la medida en que se desarrollaba el rollo, la gente mirando y escuchando. Y también por acceso y dominio visual y acústico. Entonces, hoy en día tenemos varios problemas porque las facilidades también han estropeado nuestra disciplina. Entonces ahora las Biblias en el trayecto en Transmilenio, mientras voy manejando, mientras estoy cocinando, mientras estoy haciendo. Es decir, ahora prácticamente la Biblia se ha vuelto algo que común. Es decir, ya no tiene el lugar
el lugar, ¿cierto?, importante y predominante en nuestra vida, y ahí es cuando decimos nosotros, como una sola iglesia. ¿De verdad nos estamos acercando a la Biblia como una sola iglesia? Ustedes se han hecho un estudio bíblico, o sea, ustedes son en devocionales. Ahora, lo primero, y no estoy diciendo que sea malo, lo primero que se compra para hacer un estudio bíblico, ¿qué es ahora? El comentario. Uy, es que eso de pensar, no, eso no es para mí. Y claro, los comentarios tienen su lugar dentro del estudio, por supuesto, pero no puede ser el recurso de primera mano. Porque no nos hemos acostumbrado al facilismo. ¿Y ahora qué tal San Google? ¿Ahora qué tal IA? Devocional, Héctor López, soy así, un devocional para mí. ¡Wow! Quiero hacer un devocional, la inteligencia lo hace por mí. A veces me río, a veces yo bromeo con algunos hermanos. ¿Cómo está tu estudio de la palabra? ¿Cómo hacen la lectura? Y a veces, algunos ya me conocen, me responden, Paz, voy en Génesis. Génesis 1:1. Oiga, pero hace 6 meses están en Génesis. ¿No sería como tiempo para avanzar un poquitico? No, es que 1:1, mucha profundidad de conocimiento. Wow. Sí. Bueno, por lo menos dijo una verdad, hay mucha profundidad. Miren, interesante. ¿Qué está pasando entonces con las iglesias? Que cada uno viene con su propia interpretación de casa, ¿cierto? Con su propio comentarista favorito, con su propia línea de Google y wow. Pero mire lo que pasa acá. Están todos poniendo atención y están tratando de poner ¿qué? Atención, es decir, están haciendo un esfuerzo por entender antes, y claro, allá no había comentaristas, entonces le tocaba a Esdras 7 comentaristas por un lado y otros 8 por otro lado. Pero había unidad de comentario, había unidad de criterio. No como hoy. Hoy hay tantas líneas teológicas, sistemáticas, que hasta nos enredamos en peleas sin sentido entre nosotros mismos. Ahora, mis hermanos, tenemos que presentarnos y tenemos un esfuerzo doble, porque ahora a las iglesias, no sé, y creo que a todos están llegando, estoy mirando, a ver, ¿ustedes en qué creen? Esa era la pregunta de antes. Ahora al día de hoy las personas llegan y dicen, ¿ustedes son pre, post o a mí? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Será que cuando llegue al cielo eres... No, no funciona. O sea, mire, si vemos, por eso la pregunta, ¿realmente estamos presentándonos como una sola iglesia al mundo? Porque mientras el mundo se está uniendo en sus desórdenes, su inmoralidad, la iglesia está peleando por corrientes doctrinales por allá. ¿Será que sí nos estamos presentando como una sola iglesia? Ahora, mire, ¿qué sucede? Que en medio de este facilismo, todos tenemos algo que hacer, ¿sí o no? ¿Quién no tiene nada que hacer? A ver, levante la mano. Pastor Marco. Este hombre vive relajado, yo no sé cómo hace. Pastor Julián lo mismo. Ni se diga el pastor Daniel. La gente no tiene nada que hacer. Muchas ocupaciones, bastante, ¿cierto? Bastante que hacer. Pero lo que nos inquieta, y esto es de cuidado también, es que tenemos en los trabajos, en esto, aquello, que realmente la palabra ha sido desplazada por nuestras ocupaciones de trabajo, estudio, y etcétera. Y alguna vez hemos hablado, y yo creo que siempre decimos el ejemplo, usted sale corriendo del trabajo y se le olvidó la Biblia, ¿usted qué dice? Bueno, si el Señor lo permite. Yo quería leer la Biblia en el Transmilenio, pero ¿qué pasa si usted sale corriendo y se le olvida el celular? Uy, Satanás,
Reprendo, Satanás. Diablo metiendo la cola. Eso es lo que dice Pastor Julián. ¿Sí o no? Es decir, que ahora nuestras prioridades han cambiado tanto que ahora, y las facilidades es que ahora queremos que Dios nos apruebe sin obedecer a su palabra. Queremos la aprobación de Dios sin la obediencia, mis hermanos. Es decir, que Dios me bendiga sin yo hacer el esfuerzo de obedecer su palabra. Es decir, le estamos pidiendo a Dios que no sea fiel a su palabra, que bendiga mi vida, que me guíe, que proteja mi casa, pero no queremos obedecer la palabra. Es decir, que la aprobación de Dios sin la obediencia a su palabra es algo que busca incluso el creyente hoy en día. Parece que es suficiente ir al templo, leer 5 minutos, orar, Señor, gracias por el día de hoy, amén. Y ya. Pero la Biblia, o mejor, la palabra de Dios, y tenemos que, algo que tenemos que tener sentido acá, que la palabra, ¿cierto?, es la voz de Dios registrada de manera escrita. Y es la misma voz, la misma palabra que habló al pueblo de Israel en ese momento, es la misma voz que hoy nos habla a través de la palabra. Esto tiene que ser muy claro para nosotros hoy. El mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, el mismo Dios que hoy nos habla a través de la palabra registrada. O sea que cuando abrimos la Biblia y leemos la Biblia, tenemos que tener claro que la iglesia debe permanecer unida y debe tener ese mismo criterio, que no es un libro cualquiera, que se ha perdido la reverencia, que se ha perdido el sentido de contemplación cuando leemos la palabra de manera ¿qué? Colectiva. ¿Y qué peligro las Biblias en los celulares? No es ser dogmático, pero si usted no es disciplinado, usted está de un momento a otro leyendo y saltó. Y se puso esto y salió corriendo y uno no sabe, oiga, ¿pero qué le pasó a esa? Salió corriendo, algo pasó, le pasó algo en la oreja o qué. Claro, se atravesó una llamada mientras leía la Biblia. Ahora, se juntó todo el pueblo como un solo hombre, pero ¿qué quería el pueblo? La palabra, escuchar la palabra de Dios. El pueblo había estado en sequía de la palabra mucho tiempo. ¿Y ahora qué quería? Escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Se juntó el pueblo como un solo hombre. Segundo, hoy queremos, como iglesia y como creyentes, el beneficio sin el sacrificio. O sea, como no le veo un beneficio tangible, entre comillas, a la palabra, ¿qué tal? ¿Usted se imagina? ¿Qué tal que por cada capítulo que usted leyera en la Biblia, el Señor le abonara $1.000.000 a su cuenta de ahorros? Ay, recibo. Ahora sí la leería con más interés. Pero ¿sí ve cómo nosotros, de qué manera estamos valorando la palabra? O sea, el beneficio sin el sacrificio. Pero miren lo interesante. El pueblo entendió que esa palabra debía tener un lugar privilegiado. Y en el versículo 3 dice, Esdras leyó el libro y dice, desde el alba hasta ¿dónde? Desde el alba hasta el mediodía. Es decir, el pueblo entendía que para recibir la bendición, tenía que ¿qué? Sacrificarse. 6 horas, ¿no? Escuchando la palabra. Aquí llevamos 20 minutos y ya estamos mirando el reloj. Oiga, está como demorado el pastor Héctor, ¿no? 6 horas. ¿Y cómo era? Posiblemente entendemos que Esdras intercambiaba, porque habían, acordémonos, auxiliares, ¿cierto? Ayuda al lado y lado. Posiblemente no solamente intercambiaban, ¿sí? la lectura, sino también que podía ¿qué? Explicarla. ¿Qué otro problema tenemos? El entendimiento sin la santidad. El entendimiento sin la santidad. Queremos entender, queremos ser más inteligentes, queremos saber más que el hermano, queremos saber más que todos, pero sin santidad.
Entonces hacemos cursos rápidos, esto, aquello, pero sin santidad. Y dice la palabra que sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. La bendición, pero sin convicción. Es decir, queremos, Señor, tú tienes que responderme, pero no hay convicción de la palabra en mi corazón. Dice que los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. Pero lo otro, mis hermanos, que tenemos que plantearnos es que la lectura de la palabra, tanto en lo individual como en lo colectivo, deben llevarnos a un encuentro personal con el autor de la palabra. Ya la capacidad de asombro se ha perdido. Ya ahora decimos, yo ya sé qué significa, ya sé, ya este comentario, ya lo sé, ya. Se ha perdido la capacidad de asombro como iglesia. Cada uno entiende como quiere, le dedica como quiere, y para hacer una sola iglesia, como una sola iglesia, de verdad que en la lectura colectiva debemos ir, ¿qué? Con un acto de contemplación, actitud de contemplación al Señor, de contemplación. La mejor manera, como dicen algunos maestros, de poder escuchar la palabra es borrar todos los prejuicios que usted tenga. Todos los prejuicios, para que la palabra realmente vuelva al lugar que le corresponde en nuestro corazón. Así que esta primera parte, introduciendo este tema, es una reflexión. Estamos como una sola iglesia, yendo al encuentro de nuestro Señor como una sola iglesia, al abrir la palabra. ¿O usted ya cuestiona todo? ¿Por qué no el otro predicador? Este predica mejor. Este comentario. Este otro comentario. Pero como iglesia tenemos, como dice Nehemías, como un solo ¿qué? Hombre, como un solo hombre. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, y sabiendo que tu palabra es viva y es eficaz. Bendito Señor. Entendiendo, Señor, que no es una palabra común, que no es una palabra ordinaria, Dios mío, Señor, sino que al día de hoy, en medio de nuestros afanes, en medio, Padre Santo, de los compromisos del día, Padre, te pedimos, aquí, Señor, delante tuyo, con un corazón humillado, Señor, con un corazón contrito, te pedimos perdón si nos hemos acercado a tu palabra con una actitud incorrecta, Señor. Si la hemos vuelto algo común dentro de nuestras actividades, Señor, perdónanos. Padre, si hemos privilegiado nuestros prejuicios por encima, Señor, de tus instrucciones. Padre, hoy háblanos, bendito Señor, en cada tiempo que tenemos de abrir la Escritura. Inquiétenos, Señor. Persuádenos de que no hay el mejor momento. No hay un mejor momento que ir al encuentro tuyo para escuchar lo que tú quieres decirnos, Señor. Padre, que tu iglesia vuelva a tener, Padre Santo, esa capacidad de asombro a tu palabra. Esa capacidad, Señor, que nos hace pensar que es una palabra que viene de ti, el mismo que nos ha creado y que también nos ha salvado, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras motivaciones. Pero también conoces nuestras falencias. Padre, a ti te adoramos, bendito Señor, y te exaltamos, único Dios verdadero. Y oramos, Padre Santo, agradeciendo por este tiempo y por tu palabra que se siga exponiendo en lugares altos, bendito Señor. Que se siga exponiendo para que en el corazón de los padres, de las madres, de las familias,
tenga un lugar, Señor, en el centro de cada hogar, bendito Señor. Padre, a ti sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.